Pensar de esta forma cambió mi vida. Siempre creí que la vida era algo que simplemente me sucedía. Caminaba entre días similares, atrapado en rutinas, pensando que mis circunstancias eran inevitables, que el mundo dictaba mi destino. Pero hubo un momento, apenas un instante de claridad, donde comprendí que todo lo que veía fuera de mí era simplemente un reflejo de lo que sostenía dentro. Esa revelación fue como abrir una puerta que nunca había notado, una puerta hacia un poder que había estado conmigo desde siempre, esperando a ser reconocido. Descubrí que mis pensamientos no eran meros pensamientos, eran semillas de realidad. Cada idea que sostenía con firmeza en mi mente empezaba a manifestarse en mi vida, primero sutilmente, luego de manera imposible de ignorar. Pensar de manera consciente se volvió un acto sagrado, un acto de creación deliberada. Ya no podía permitirme la frivolidad de dejar que la mente divaga sin dirección, porque comprendí que cada desvío tenía consecuencias visibles en mi mundo. Al principio, todo esto parecía demasiado simple, casi absurdo. ¿Cómo podría un cambio en mi pensamiento alterar tanto la realidad que me rodeaba? Sin embargo, cada día me daba cuenta de que los resultados llegaban con precisión inquebrantable. Las cosas empezaban a alinearse no por esfuerzo externo, sino por la fuerza de la imaginación y la convicción interna. Comprender esto me llevó a replantear cada hábito, cada diálogo interno, cada emoción que permitía ocupar mi conciencia. El miedo, la duda y la resignación comenzaron a perder poder sobre mí. Cada vez que surgía un pensamiento limitante, lo reemplazaba deliberadamente con un pensamiento de posibilidad, de abundancia, de triunfo inminente. Con cada acto de fe mental, mi mundo se ajustaba, reflejando la nueva certeza que ahora sostenía. Era como si el universo mismo respondiera a la vibración que yo emitía, reconociendo en mí la autoridad de quien sabe que su vida depende de su propia mente. Con cada pensamiento consciente, empecé a notar cambios que antes hubiera considerado milagrosos o suerte. Las oportunidades dejaban de parecer azarosas y se convirtieron en consecuencias naturales de mi manera de pensar. Comencé a comprender que el mundo exterior era simplemente un espejo, reflejando fielmente la calidad de mis ideas internas. Cada encuentro, cada circunstancia y cada evento parecía alinearse perfectamente con aquello que sostenía en mi imaginación. No había coincidencias, todo era un eco de la mente que yo había decidido cultivar. Al principio, mantener este estado de conciencia constante resultaba agotador. Mi mente, acostumbrada a divagar entre temores y preocupaciones, se rebelaba ante el cambio. Pero poco a poco aprendí a observar los pensamientos como quien observa las nubes, dejar que pasen, elegir cuáles alimentar y cuáles dejar ir. Descubrí que no era necesario forzar ni luchar contra la corriente de la vida. Bastaba con dirigir la mente hacia aquello que quería experimentar, con el sentimiento pleno de que ya existía. Esa entrega consciente se convirtió en la llave que abría cada puerta que hasta entonces me parecía cerrada. Pronto, los efectos comenzaron a ser visibles de manera tangible.
Relaciones que antes eran complicadas se volvieron armoniosas. Proyectos que parecían estancados comenzaron a fluir. Mi salud, mi energía y mi vitalidad se transformaron, reflejando la serenidad y la claridad que ahora reinaban en mi pensamiento. Lo más sorprendente era que no había esfuerzo físico. Todo se manifestaba por la sola consistencia de mantener la mente en el estado de aquello que ya deseaba como real. Cada día era una confirmación más de que la imaginación consciente era la fuerza más poderosa de mi vida. Lo que antes era ansiedad y preocupación se transformó en un sentimiento de certeza y paz. Aprendí a reemplazar cada duda con visualizaciones claras y cada temor con sensaciones de logro ya consumado. Descubrí que la verdadera acción no estaba en cambiar el mundo exterior, sino en transformar primero la conciencia interna. Y en ese cambio sentí una libertad absoluta. Comprendí que mi vida no estaba determinada por nadie más que por mí, por los pensamientos que sostenía y por la intensidad con que los sentía. Era un despertar profundo, la sensación de que todo lo que había deseado siempre había estado disponible, esperando a ser reconocido en mi mente. Lo que más me sorprendió fue cómo este cambio de pensamiento transformó mi percepción del tiempo y de la vida misma. Antes veía el futuro como algo lejano, incierto y lleno de obstáculos. Cada meta parecía estar fuera de mi alcance, como si tuviera que luchar contra corrientes invisibles para alcanzarla. Ahora comprendí que al pensar desde el estado deseado, el tiempo dejaba de ser un enemigo. Cada día se convirtió en un reflejo del futuro que ya estaba ocurriendo dentro de mí. La paciencia dejó de ser espera, se transformó en la certeza de que aquello que imaginaba se desplegaba naturalmente, sin prisas ni urgencias, porque ya existía en mi conciencia. Empecé a notar que la calidad de mis emociones se volvió un indicador inmediato de la dirección de mis pensamientos. La alegría, la gratitud y la satisfacción no dependían de las circunstancias externas. Eran la evidencia de que mi mente estaba alineada con la vida que quería experimentar. Cada sensación positiva reforzaba la creación consciente, mientras que cada pensamiento negativo se desvanecía al reconocerlo y reemplazarlo con la verdad de lo que ya era posible. Este proceso no era mágico en un sentido superficial, sino profundamente lógico. La mente crea la experiencia que sostiene con convicción, y la emoción es el catalizador que hace tangible esa creación. A medida que profundizaba en este hábito de pensar conscientemente, comencé a comprender el poder de la imaginería y la visualización. No se trataba solo de imaginar, sino de sentir como si ya fuera real, de sumergirme completamente en la experiencia interna antes de verla manifestada fuera. Cada detalle que podía percibir en mi mente se convertía en una guía, un mapa invisible que conducía a la realidad que deseaba. Aprendí que la coherencia entre pensamiento, emoción y sensación era la clave para que cualquier deseo se materializara sin fricciones ni dudas. Cada pensamiento sostenido con sentimiento era un paso firme hacia la vida que me pertenecía por derecho propio. Lo más transformador de todo esto fue la sensación de responsabilidad y libertad que emergió de manera natural. Ya no podía culpar a nadie ni a nada por mis circunstancias, porque comprendí que eran el reflejo de mi propia mente. Con cada pensamiento consciente, con cada emoción elegida, me volvía más dueño de mi destino. Esta libertad no era solo externa, sino interna. La vida dejó de imponerse sobre mí
Y en cambio, yo comencé a imponerme a la vida desde un lugar de total armonía con mis deseos más profundos. Esa comprensión cambió mi vida por completo, porque entendí que la creación no es un acto accidental, sino una habilidad que todos poseemos y que solo requiere ser reconocida y practicada. Una de las lecciones más poderosas que aprendí fue que cada pensamiento sostenido con convicción tiene un efecto acumulativo. No es necesario apresurarse ni forzar resultados. La mente consciente actúa como un río que al fluir constantemente en la misma dirección, talla su cauce en la realidad. Cada vez que elegía pensar desde la posibilidad, desde el estado de aquello que deseaba como ya existente, sentía que mi mundo se alineaba silenciosamente, como si respondiera a un llamado invisible que siempre había esperado. Era una danza delicada entre la intención y la manifestación, donde la paciencia y la certeza reemplazaban la ansiedad y el esfuerzo innecesario. Empecé a observar mis conversaciones y acciones cotidianas bajo una nueva luz. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, se volvió una extensión de mis pensamientos internos. Comprendí que vivir consciente no era solo un ejercicio mental, sino una forma de estar completamente presente, de ser coherente en cada nivel de mi ser. Mis decisiones comenzaron a reflejar esta nueva alineación. Ya no reaccionaba ante las circunstancias con miedo o duda, sino con claridad y certeza de que todo lo que deseaba estaba siendo atraído hacia mí de manera natural. La coherencia entre mi mundo interno se volvió un principio vital de mi existencia. Lo más fascinante fue cómo la resistencia interior, que antes parecía insuperable, comenzó a desaparecer. Cada vez que surgía un pensamiento contradictorio, no luchaba contra él, simplemente lo reconocía y volvía a centrarme en la realidad que deseaba crear. Aprendí que la clave no estaba en eliminar los pensamientos negativos de manera forzada, sino en sostener con firmeza los pensamientos y sentimientos que reflejaban la vida que quería experimentar. Con esta práctica, la mente comenzó a trabajar a mi favor, y lo que antes era lucha constante se convirtió en un flujo armonioso de creatividad, oportunidades y claridad. Sentí que mi vida por primera vez pertenecía completamente a mí. Ya no era un espectador, sino el arquitecto consciente de cada experiencia. Este cambio de pensamiento no solo transformó mis circunstancias, sino mi manera de percibir la realidad misma. Cada día se convirtió en una confirmación de que lo que sostenía en mi mente, con emoción y convicción, encontraba su camino hacia la manifestación tangible. Comprendí de manera profunda y irreversible que pensar de esta forma no es solo una herramienta de cambio, sino la esencia misma de la libertad y del poder personal. A medida que aplicaba este nuevo modo de pensar, comencé a notar cambios tangibles en mi entorno inmediato. Las oportunidades que antes parecían escasas o inaccesibles empezaron a aparecer con frecuencia sorprendente. Cada puerta que se abría parecía corresponder exactamente a aquello que había imaginado y sentido con convicción. Comprendí que el mundo externo no era una barrera, sino un reflejo directo de la coherencia interna de mis pensamientos y emociones.
Cada coincidencia aparente era en realidad la evidencia palpable de que la mente consciente estaba trabajando a mi favor. Mis relaciones personales también comenzaron a transformarse. Aquellas personas que antes generaban conflictos o tensiones empezaron a responder de manera diferente, casi como si mi cambio interior hubiera alterado la dinámica que nos unía. La paciencia, la comprensión y la claridad que ahora sostenía en mi interior se reflejaban en cada interacción. Empecé a percibir que mis pensamientos y emociones tenían un efecto silencioso pero poderoso, y que la armonía externa era simplemente un espejo de la armonía que cultivaba en mi conciencia. Lo que antes parecía esfuerzo constante se convirtió en flujo natural. Ya no tenía que pelear por cada resultado ni luchar por conseguir lo que deseaba. La clave estaba en mantener el estado de aquello que quería experimentar, sentirlo como real y permitir que la realidad se ajustara a esa vibración. Cada acción que emprendía fluía con facilidad, respaldada por la certeza interna de que todo lo que imaginaba estaba ya siendo atraído hacia mí. No había presión, solo la sensación constante de que el universo respondía a la coherencia de mi mente. Al mirar atrás, comprendí que lo que había cambiado no eran las circunstancias externas, sino la manera en que me relacionaba con ellas. Cada desafío dejó de ser un obstáculo y se convirtió en una oportunidad para reforzar la claridad y la certeza interna. Cada situación adversa era una invitación a sostener la visión de aquello que deseaba, a practicar la paciencia consciente y a confiar en la inteligencia de mi propia mente. Aprender a pensar de esta forma cambió mi vida porque me enseñó a vivir desde el poder interior, donde la verdadera transformación siempre comienza. La sensación de libertad que surgió de este cambio fue profunda e inmediata. Por primera vez comprendí que no estaba limitado por circunstancias, opiniones ajenas o el curso de los acontecimientos. Cada pensamiento, cada emoción elegida se volvió una herramienta de creación consciente. Empecé a experimentar un estado de tranquilidad interior, un silencio en la mente que permitía que la claridad y la visión se instalaran con firmeza. Ya no era víctima del mundo, era un creador consciente, responsable de cada aspecto de mi experiencia. El cambio más sutil, pero quizás más profundo, fue cómo empecé a percibir el tiempo. Antes lo veía como un flujo de eventos impredecibles y ajenos a mi control. Ahora comprendí que cada momento contenía el futuro en potencia, que cada pensamiento presente moldeaba lo que se desplegara a continuación. Vivir consciente me enseñó que el tiempo no era un enemigo que apresurar, ni un recurso que temer. Era un aliado, un instrumento que respondía a la consistencia de mis pensamientos y sentimientos. La vida dejó de ser una carrera, se volvió un proceso armonioso de creación deliberada. Mis días comenzaron a llenarse de experiencias que reflejaban mis deseos más profundos. Proyectos estancados avanzaban con fluidez, relaciones mejoraban de manera natural y la sensación de bienestar se volvió constante. Cada logro, por pequeño que fuera, era una confirmación de que la mente humana tiene el poder de transformar cualquier circunstancia. Aprendí que la manifestación no es cuestión de azar ni de esfuerzo físico, sino de mantener la mente en alineación con aquello que ya deseamos como real,
con la intensidad emocional suficiente para que el mundo lo refleje. Lo más revelador de todo esto fue la comprensión de que la verdadera magia no está en cambiar lo externo, sino en transformar lo interno. Cada pensamiento consciente, cada sensación de certeza, cada imagen sostenida con emoción actúa como un imán que atrae la experiencia correspondiente. El mundo exterior no decide por mí, simplemente responde. Y esta comprensión me dio un poder y una confianza que nunca había experimentado antes. Comprendí que pensar de esta forma no solo cambia la vida, sino que la libera, porque permite vivir desde la conciencia de creación en lugar de la reacción a la circunstancia. Uno de los aspectos más sorprendentes fue cómo mi salud y vitalidad comenzaron a reflejar este cambio interno. Lo que antes eran preocupaciones constantes sobre el bienestar físico se transformó en un estado de confianza y equilibrio. Cada pensamiento positivo, cada visualización de energía y bienestar se manifestaba lentamente en mi cuerpo. Descubrí que el mismo principio que moldeaba la realidad externa también actuaba sobre el organismo. La mente coherente, sostenida con convicción y emoción, influye directamente en la vida física. La sensación de vitalidad y fuerza se convirtió en un reflejo natural del orden interno que había cultivado. También observé cómo la abundancia, de manera sorprendente, comenzó a fluir hacia mí. Situaciones económicas que parecían imposibles de resolver se alinearon de manera inesperada. No se trataba de milagros fortuitos, era la evidencia tangible de que mi pensamiento consciente estaba atrayendo las circunstancias exactas necesarias. Cada oportunidad surgía en el momento preciso. Cada solución aparecía como resultado de mantener firme la visión de prosperidad y bienestar. Comprendí que la mente que se enfoca con claridad y sentimiento actúa como un imán para todo lo que desea. A nivel emocional, la transformación fue aún más profunda. Lo que antes era ansiedad, frustración o duda, ahora se convirtió en serenidad, seguridad y fe interior. Aprendí a no ceder ante la presión de los problemas, sino a mantener la certeza de que la realidad que imaginaba se desplegaría inevitablemente. Cada pensamiento sostenido con emoción se volvió un puente entre lo interno y lo externo, entre lo que deseaba y lo que experimentaba. Esta coherencia entre mente y vida me hizo sentir completo, independiente de cualquier circunstancia. Y lo más hermoso fue que esta práctica no requería esfuerzo agotador ni disciplina rígida. No se trataba de luchar contra la realidad, sino de vivir desde el estado deseado, sentirlo plenamente y dejar que la manifestación se realizara de manera natural. Cada día se convirtió en un testimonio vivo de que la mente humana tiene un poder más allá de lo que imaginamos. Pensar de esta forma cambió no solo mi vida, sino mi percepción de la existencia misma, y me enseñó que la verdadera libertad comienza en la conciencia. Empecé a notar que mis sueños más profundos, aquellos que parecían imposibles, ya no eran inalcanzables. La diferencia no estaba en las circunstancias externas, sino en la certeza y el sentimiento que aplicaba a cada pensamiento.
Cada deseo que sostenía con emoción se convertía en una fuerza tangible que moldeaba la realidad a su alrededor. La experiencia me enseñó que la creación consciente no es un acto aislado, sino un hábito, una manera de vivir que transforma cada instante en un reflejo del estado interior que elegimos mantener. La claridad interior se volvió mi guía principal. Antes buscaba respuestas en fuentes externas, en consejos ajenos o en eventos fortuitos. Ahora comprendí que la voz más poderosa y confiable era la de mi propia imaginación. Cada decisión, cada acción y cada expectativa eran guiadas por el conocimiento de que lo que sostenía en mi conciencia se manifestaría inevitablemente. Vivir desde esta perspectiva eliminó la ansiedad y llenó mi vida de confianza, seguridad y armonía. Incluso los desafíos que antes parecían obstáculos insuperables comenzaron a convertirse en oportunidades para reforzar mi práctica. Cada situación difícil era un espejo que me mostraba dónde mis pensamientos aún necesitaban ajuste, y cada corrección consciente llevaba a resultados inmediatos. Aprendí que la resistencia no es un castigo, sino una señal para afinar la coherencia interna. Esta comprensión me dio una paz que ningún acontecimiento externo podía perturbar, porque sabía que mi mundo reflejaba con precisión aquello que sostenía en mi mente y corazón. Finalmente, comprendí que pensar de esta forma no es una técnica pasajera, sino un modo de vida. Cada instante de conciencia dirigida, cada emoción elegida con intención, transforma la realidad de manera constante y tangible. La vida dejó de ser algo que simplemente me sucedía, se convirtió en un lienzo donde podía plasmar con certeza aquello que imaginaba y sentía como real. Este cambio de pensamiento no solo cambió mi vida, sino que redefinió mi relación con la existencia misma y me enseñó que todo lo que soñamos ya existe, esperando ser reconocido en nuestra mente. Empecé a darme cuenta de que incluso los pequeños pensamientos cotidianos tenían un efecto profundo en mi vida. Las ideas que sostenía sobre mi día, sobre las personas que encontraba o sobre los retos que enfrentaba, comenzaban a reflejarse casi de inmediato en mis experiencias. Cada pensamiento se convirtió en una oportunidad para crear conscientemente, para reforzar la vida que quería vivir. La conciencia de este poder me llenó de respeto y de responsabilidad, porque entendí que no podía dejar nada al azar. Cada idea, cada emoción tenía un impacto directo en la realidad que se desplegaba ante mí. Los sentimientos dejaron de ser reacciones a los eventos externos y se convirtieron en la brújula que guiaba mis decisiones. La alegría, la gratitud y la certeza interna empezaron a determinar los resultados de manera más directa que cualquier esfuerzo o estrategia externa. Comprendí que sostener un estado emocional coherente era la clave para que cualquier deseo se materializara. No importaba cuánto tiempo tomara, la consistencia interna se convirtió en mi mayor herramienta de creación, y cada día se llenaba de evidencias de que la mente consciente era la fuerza más poderosa de mi vida. Las relaciones también comenzaron a reflejar este cambio. Aquellas personas que antes me generaban incomodidad o conflicto empezaron a responder de manera diferente, sin que yo hiciera ningún esfuerzo visible. La transformación surgía de mi interior.
La claridad, la serenidad y la confianza que ahora emanaba se proyectaba en cada interacción, cambiando la dinámica sin necesidad de control ni manipulación. Comprendí que la verdadera influencia proviene de estar en coherencia con la mente y el corazón, y no de intentar modificar a los demás. Sentí que cada instante se volvió una oportunidad de creación consciente. Desde las acciones más simples hasta las decisiones más importantes, todo estaba impregnado de la fuerza de la mente que sabe lo que desea. Aprendí que sostener esta perspectiva requería práctica, pero también traía una satisfacción y un sentido de poder que superaban cualquier esfuerzo externo. La vida comenzó a sentirse como un espejo de mi imaginación, y esta certeza se volvió el eje de cada experiencia que vivía. Poco a poco, los efectos de este pensamiento consciente se hicieron más visibles en mi entorno material. Lo que antes parecía escaso o inaccesible empezó a fluir de manera natural. Las oportunidades laborales, los proyectos, incluso los encuentros fortuitos comenzaban a reflejar con exactitud aquello que sostenía en mi conciencia. Comprendí que la abundancia no es un resultado del esfuerzo externo, sino una manifestación directa de la coherencia interna de la mente. Todo lo que parecía fortuito era en realidad la consecuencia inevitable de pensamientos sostenidos con claridad y emoción. Mi percepción de la vida cambió radicalmente. Ya no veía obstáculos, sino posibilidades. Cada situación que antes hubiera generado frustración o miedo se convirtió en un espejo que reflejaba mi nivel de conciencia. Aprendí a mirar los problemas como indicadores de dónde mis pensamientos aún necesitaban ajuste, y cada corrección consciente generaba resultados visibles y duraderos. Este proceso me dio un sentido de seguridad que ningún evento externo podía alterar, porque sabía que la realidad respondía a la claridad interna más que a cualquier circunstancia externa. Incluso la creatividad floreció de manera sorprendente. Ideas, soluciones y nuevas formas de ver el mundo surgían de manera constante, como si la mente tuviera un canal directo con la vida misma. La intuición se fortaleció, guiando cada decisión y cada acción. Comprendí que cuando la mente está alineada con el deseo y sostenida por el sentimiento, se convierte en un instrumento de creación preciso, capaz de materializar aquello que antes parecía imposible. Finalmente, cada día se convirtió en una oportunidad de práctica y de manifestación. La paciencia y la certeza se volvieron mis compañeros constantes y aprendí a confiar en que lo que imaginaba con claridad y emoción inevitablemente se desplegaría en la vida real. Esta comprensión no solo cambió mis resultados, sino la manera en que experimentaba cada instante, haciendo que la vida se sintiera más rica, más plena y más alineada con lo que realmente deseaba. La transformación también se reflejó en la relación conmigo mismo. Aprendí a observar mis pensamientos y emociones sin juzgarlos, pero con la firme intención de elegir siempre aquello que reflejara la vida que deseaba. Cada momento de conciencia se volvió un acto de creación deliberada. La paz interior, la confianza y la alegría se convirtieron en la base de mi existencia, y la vida externa empezó a reflejar esta armonía interna de manera constante. Comencé a comprender que la verdadera libertad no proviene de controlar el mundo,
sino de controlar la mente y el estado interno. Cada deseo que sostenía con emoción comenzó a manifestarse sin esfuerzo. No necesitaba luchar ni esforzarme para que las cosas sucedieran. Bastaba con mantener la claridad de la visión y el sentimiento de realidad. Aprendí que la manifestación no es cuestión de tiempo ni de coincidencias, sino de consistencia interna. La mente, cuando se alinea con la emoción, se convierte en un imán que atrae la experiencia correspondiente de manera inevitable y natural. Incluso los desafíos dejaron de ser motivo de miedo o ansiedad. Cada situación complicada se transformó en un espejo que me mostraba dónde debía reforzar la coherencia de mis pensamientos y sentimientos. Cada corrección consciente se reflejaba rápidamente en resultados externos, demostrando que la creación consciente es un proceso dinámico y flexible. Esta comprensión me dio una sensación de dominio y libertad que antes me parecía imposible, porque comprendí que todo, absolutamente todo, empieza en la mente. Y lo más profundo de todo esto fue la certeza de que nada externo podía interrumpir la fuerza de la conciencia sostenida. Comprendí que el poder de la mente es absoluto cuando se ejerce con claridad, emoción y consistencia. Cada pensamiento consciente se convirtió en un instrumento de transformación. Y cada experiencia de mi vida pasó a ser un reflejo directo de mi estado interno. Este despertar me enseñó que pensar de esta forma no es una técnica, sino la esencia misma de vivir plenamente y con propósito. Finalmente comprendí que la vida que deseaba siempre había estado disponible. Solo necesitaba ser reconocida y sostenida en mi conciencia. Cada pensamiento, cada emoción era un ladrillo en la construcción de mi realidad. La certeza interna se volvió más poderosa que cualquier circunstancia externa. Pensar de esta forma cambió todo. Mi percepción, mis relaciones, mi bienestar y mi destino. Solo al asumir este poder sentí que verdaderamente vivía.